Bienvenidos a su serie Hacer Familia. Hoy vamos a tratar el tema de la virtud de la caridad. No se vayan, ahora regresamos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a tratar el tema de hoy, que es la virtud de la caridad. Para ello contamos con una serie de expertos que nos van a ayudar a analizarlo. Paso a presentarles. Primeramente, Ani Garat de García Llorente, viuda, madre de 4 hijos y abuela de 3 nietos, profesora en letras y asesora familiar del IE Argentina. Bienvenida. Gracias. Blanca Elía Díaz de Cerió, psicopedagoga y maestra de infantil, casada y madre de 5 hijos, máster del IE. Bienvenida. Y por último, Sofía Eigler, casada, 2 hijos, máster en desarrollo de organización y consultoría, licenciada en filosofía, especialista en dirección de recursos humanos, máster del IE y directora y coordinadora de las escuelas de familia online. Bienvenida. Bueno, comencemos con la primera pregunta. Sofía, ¿qué es la caridad? La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como ellos mismos, pero por amor de Dios. La caridad es como una representación de la filiación divina, el amor del Padre con el Hijo. El acto de la caridad es el amor y es por eso que se le dice a la caridad que es amor, ¿no? La caridad radica como su sujeto en la facultad de la voluntad. De hecho, es por la caridad que la voluntad es buena. Hay una jerarquía que tiene la caridad en cuanto a sus objetos. Y sus objetos son 3: Dios, el prójimo y uno mismo, ¿no? Entonces, es eso que es muy importante como familia, que les enseñemos que se viva esa jerarquía en nuestras casas. Dentro de los periodos sensitivos, ¿dónde podríamos encajar la caridad? Fíjate que yo lo pondría en todos los periodos sensitivos, te voy a decir por qué. Porque cuando no educas en el amor, no estás educando bien, ¿no? Entonces la caridad está, yo lo pondría desde el vientre del niño, o sea, lo amas, le enseñas que lo amas y lo vas durante todos sus periodos sensitivos. La caridad es básica, es amor. Perfecto. Blanca, ¿cómo podríamos inculcar en nuestros hijos la caridad? La caridad es la virtud por excelencia, o sea, en donde se entroncan todas las demás virtudes. Es el mandamiento del amor de nuestros señores, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, ¿no? Por lo tanto, yo tengo una anécdota que me contaba un sacerdote una vez de su familia. Y para mí se me ha quedado como a lo que tiendo con mi familia, ¿no? Y a lo que creo. Me contaba este sacerdote que solían cenar, cuando él no era un sacerdote, en familia todos los viernes o muchos viernes con sus hermanos y toda la familia, y que a su madre le encantaba, o sea, se alargaban unas tertulias y a veces acababan de madrugada con toda la mesa llena de platos y sin recoger. Entonces, pues un viernes concreto dijo la madre: dejarlo todo como está, que nos vamos, mañana ya lo hacemos, vámonos a la cama y ya veremos. Total, que se fueron, se pusieron el pijama y él se le ocurrió: voy a ir y voy a fregarlo porque mañana levantarse y encontrarse esto. Y fue ahí en pijama, calladito, a recogerlo, y se encontró allí a 2 hermanos suyos más que habían tenido la misma idea recogiendo, ¿no? Claro, a mí esto se me quedó como, dije, yo quiero esto para mis hijos, ¿no? Que por desgracia pues lo que nos pasa es, pides un favor a uno, yo siempre lo hago, siempre a mí, le pides otro y mis hermanos, ¿qué? Me toca a mí todo, ¿no? O sea, por lo tanto, el servicio a los demás es como lo que tenemos que conseguir en nuestra casa, ¿no? Esa debe ser como nuestra meta, creo. El ejemplo es un tema fundamental, como en todas las virtudes y como en todo lo que queremos enseñar y ayudar a nuestros hijos. ¿De qué manera los padres pueden utilizar el ejemplo para impulsar y motivar a los hijos que puedan vivir esta virtud, Sofía? Es importantísimo siempre el ejemplo de los padres, ¿no? Pero claro, cuando tú quieres que la caridad se viva en tu casa, los principales promotores son los propios padres. ¿Y cómo? Pues que en tu casa haya un ambiente de paz, de paciencia, aceptación, de comunicación, inclusive cuidar el tono de voz, ¿no? Que no se eleve,
el respeto ante los demás. Entonces sí es muy importante eso, que se viva en tu casa. Ayudarlos, por ejemplo, a conocer a los demás, a aceptarlos en su totalidad e integridad como seres humanos, a tener paciencia con ellos mismos y con los demás. También es muy importante enseñarles a servir, ¿no? Porque la caridad también es servicio, ¿no? El amor es servir. Entonces, esa es una manera. Otra manera, por ejemplo, es como padres, saber decirles y enseñarles, también como nosotros, la importancia de la verdadera amistad. Porque la realidad es que la caridad hace trascender a la amistad, la hace superior, porque se ama a alguien por amor a Dios, ¿no? Y sobre todo el bien del amigo, ¿no es cierto? Exactamente. Y en la casa también muy importante que así se vea, ¿no? O sea, yo amo a los demás porque son hijos de Dios como yo. Esa debería ser la prioridad. Una cosa que quería unirme a esto del ejemplo de los padres, que sí vuelvo a esto que decía Sofía al comienzo, ¿no? Que desde el seno materno es una virtud que yo diría que está como en los poros de la familia, ¿no? O sea, siempre tenemos que vivir la caridad porque es amor, ¿no? Pero desde muy chicos es bueno también hacer obras de misericordia con los hijos, ¿no? Desde... ¿A qué edades? Yo digo desde siempre, ¿no? Porque uno dice desde qué edades, desde que uno va caminando y uno ve que, no sé, de pronto se acerca, a veces uno puede dar una limosna o preguntarle, ¿cómo te llamas? De pronto saber, dice, bueno, hoy no tengo nada para darte, pero hoy estarás en mis oraciones, ¿no? Y eso el chico lo ve, lo va viviendo, ¿no? Quizás sabe que no le puede dar algo quizás material en ese momento, porque a veces no se puede, pero sí la atención, el cariño, la escucha a una persona, ¿no? Entonces eso me parece que es desde siempre, en el diario vivir es donde uno va mostrando a los hijos la caridad. La caridad, esto como decían las chicas muy bien, en la familia, pero también con los que nos rodean, ¿no? Con el encargado del edificio, el mirarlo, el sonreírlo, el escucharlo, ¿no? Escuchar a veces más que hablar. ¿Podemos contar con nuestros propios hijos para que ellos mismos se hagan propios de esta virtud de la caridad? Yo creo que en la medida que en nuestras escuelas lo que sí siempre tenemos en claro que la virtud se adquiere por imitación y por repetición. Desde edades tempranas quizás lo hagan solamente por imitar a sus padres, por darles alegría o simplemente por imitar una acción que ellos hacen, hasta que las interiorizan alrededor de los 6, 7 años, ya interiorizan esas buenas acciones que hacen por los otros. Ojalá puedan todos lavar los platos como este sacerdote, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo pienso que el ejemplo de los padres en cómo cuidan a un enfermo en la familia o fuera de ella, claro, mayores, no sé. Cómo cuidar a los abuelos, a los tíos. A los abuelos, a las personas mayores, que por desgracia en la sociedad actual los mayores se empiezan a ver como una carga. Sin embargo, el otro día hablaba con una persona africana que me decía, bueno, es que nos sorprende muchísimo, ¿no? En la cultura vuestra cómo despreciáis a la gente mayor, ¿no? Para ellos una persona mayor es sagrado. Y así eso es toda la experiencia, es todo la tradición. Eso es. Entonces, claro, que hayamos llegado a lo que hemos llegado, eso es lo que nos tiene que distinguir a una familia cristiana, ¿no? Que nos distingan por cómo nos queremos, cómo queremos a nuestros abuelos, cómo renunciamos a un plan de un sábado, cómo en verano con la abuela viuda o con el abuelo hacemos turnos de los nietos para que vayan a acompañarla. Ahí está la diferencia. Los enfermos, un niño enfermo en una familia es un tesoro realmente, ¿no? Entonces, pues si no tenemos ninguno, pues a los niños, ha falta una niña en clase, llámala a ver qué tal, enseñarle a llamar a la niña que ha estado enferma, que le cuente los deberes, lo que han hecho, ese tipo de detalles. Es el cumpleaños de alguien, hazle una cartulina, hazle una felicitación, todos esos detalles, ¿no? Que nos distingan por cómo nos queremos realmente en nuestra familia. No, de hecho, como has comentado lo de los padres, a veces no es que tengo que cuidar a mis padres. Cuidar a los padres no es una obligación, es un privilegio. O sea, es una oportunidad que Dios nos da para cuidar a aquellas personas que más nos han querido y que más nosotros queremos dar, ¿no? Además, en la medida en que tus hijos ven cómo vos cuidas a tus padres,
ellos te cuidarán a ti también, ¿no? Porque, un poquito de egoísmo, ¿no? no, pero es cierto, no, vamos a ver, totalmente no cierto. es que uno por tu propio bien. no es que uno lo va a hacer por eso, pero como Lo uno, entiendo, lo entiendo. la imitación, eso queda también grabado, ¿no? Porque cuando uno ve el empeño que uno tiene por sus padres, ellos repetirán lo mismo. Yo tengo una anécdota, cuando estaba trabajando en Londres, una persona con la que yo trabajaba, no creyente, o sea, atea, pero atea militante, o sea, con una garrafita y ponía a los líderes ateos, no sé, pero una magnífica persona, además maravillosa, trabajadora, sumamente inteligente. Entonces yo veía cómo trataba a su madre una persona mayor. De hecho, cuando tenía cualquier problema era la primera que se iba a cuidarla. Ella, la madre vivía en Birmingham y entonces, bueno, pues se cogía el tren, iba, hablaba con los médicos y yo una vez hablábamos mucho de temas de ideología, o sea que no le caía esto en seco. Y entonces yo le decía, oye, te tengo que felicitar. Realmente, si yo tuviera una hija, me encantaría que fuera como tú, porque como cuidas a tu madre es espectacular. Y dice, muchas gracias, José María. Le digo, ¿por qué lo haces? Se queda así. Dice, porque no lo entiendo. Tu madre tiene casi 90 años, es una carga para la sociedad, su calidad de vida es mala, cuesta, te está haciendo de alguna manera a ti sufrir y a tu familia porque no te permite que tú estés muchos fines de semana con ellos porque tienes que ir a verla. ¿Por qué lo haces? Entonces, claro, ella primero sabía de qué pie yo cojeo, entonces, claro, un poco sorprendida. Entonces va y no, digo, no hace falta que me contestes, te contesto yo. Tu madre te da algo que no te puede dar nadie. Tu madre te da amor. Pero no solo eso, sino que tu madre te da la posibilidad que tú puedas amar. Y en el fondo, el amor es lo que mueve el mundo. Y el amor es reflejo de Dios. O sea, la conversación quedó, bueno, pues meses más tarde, por razones, yo estaba en otro lado trabajando, ella estaba en otro lado trabajando, estaba buscando un trabajo, entonces me llama por teléfono y me dice, José María, estoy en unas entrevistas, no sé qué, quiero que me comentes. Le comento, mira, era un banco, el banco es este, no sé qué, yo lo que haría esto, el negocio que tienen es este. Y entonces me sigue hablando. Al final digo, ¿para qué me llamas? Y se calla. Y le digo, ¿quieres que rece porque te salga la entrevista bien? Se me queda así y me dice, sí. Y le digo, ok, pero a cambio de que tú reces por mí. Y entonces le digo, ok, si como no has rezado nunca, le digo, repeat after me. Entonces le dije una pequeña oración. ¿Cuál es el punto de toda esta moraleja? Que evidentemente la caridad, el amor, es lo que mueve todo. Y todo eso es reflejo de Dios. Y es algo que, bueno, pues que evidentemente hay que vivir y hay que entender que se vive, porque hasta los que no creen en ellos también lo viven, ¿no? Sofía, ¿qué otras virtudes cuelgan de la virtud de la caridad? Hay 5 virtudes que cuelgan y son la misericordia, la sociabilidad, la alegría y el optimismo, el agradecimiento y la generosidad. La misericordia, por ejemplo, es enseñarlos a compadecerse del otro, a saber cuidar a la gente débil, etcétera, a ver al otro, a tener empatía, a no juzgar, esa es la misericordia. Sociabilidad, pues son buenos modales, ¿no? Enseñarles buenos modales, el que hablen con un tono de voz, el no grito. El agradecimiento, por ejemplo, es súper importante que desde que son pequeñitos los enseñemos a decir gracias. Gracias a Dios, gracias a papá y a mamá, gracias a los profesores, etcétera, ¿no? La generosidad, aquí lo principal es enseñarles a servir y a darse a los otros. Y en el agradecimiento y el optimismo, pues el poder de una sonrisa, ¿no? Qué importante es que se sonría, qué importante es una palabra adecuada en un momento adecuado, el estar pendiente de si otra persona te necesita. La paciencia es paz, ¿no? Entonces, a tener y dar paz a los demás. Entonces, bueno, y también esa alegría y el optimismo en las penas, en el dolor. Enseñarles que el dolor es algo muy grande porque nos une a Cristo, ¿no? Entonces, a ofrecerlo, ok, también hay alegría, aunque me sienta, me duele la cabeza, etcétera, lo puedo ofrecer a Dios, por alguien inclusive. Entonces, esas son las virtudes. ¿Tenéis algún ejemplo, se os ocurre algún ejemplo de esta virtud en los evangelios que podáis comentar?
Por todos lados, ¿no? La caridad aparece por todos lados, ¿no? El mandamiento del amor, ¿no? Sí, desde, bueno, la última cena, ¿no? Se le entrega, a mí es la que en este momento se me viene a la cabeza, ¿no? El entregarte todo hasta el final y quedarse en la Eucaristía por amor también, ¿no? Pienso... y en los pequeños detalles también. Y además digo, en el sacramento... Jesús preparándole el desayuno a los apóstoles cuando venían de pescar. Sí, pero digamos, pienso que en el sacramento de la Eucaristía es más todavía, es una entrega más todavía que en la cruz, porque ahí no está ni el cuerpo visible, es un acto de fe tremendo, disponible a nuestra idiosincrasia humana, que puede estar en las manos de cualquiera, que puede estar pisoteado, y sin embargo Jesús permanece en la Eucaristía por un amor terrible, digo, por enorme, por cada uno de nosotros, ¿no? Contemplando nuestras miserias y necesidades y sabedor de que nosotros necesitamos de eso para vivir. Y es enternecedor también, en mi opinión, en el Evangelio, cómo se compadece el Señor de todos los milagros, pero cómo se compadece de la mujer adúltera que le están apedreando, cómo se compadece de la viuda que han matado, que se ha muerto su hijo y es viuda y se queda sola cuando y llora resucita. con Lázaro, cuando llora físicamente. O sea, es que realmente es un corazón humano con un amor, o sea, con el amor, ¿no? Por excelencia. Y otro, por ejemplo, también, hablando del matrimonio, el amor que se tenía en San José y la Virgen. Claro. ¿No? Y también la consideración, la ponderación que hace San José cuando le informan que está esperando, y entonces en vez de tomar decisiones a prisa, pondera, hace oración, que en el fondo se le apareciera un ángel, lo describen así, pero de alguna manera estaría haciendo oración y ve pues cuál es la voluntad de Dios con respecto a María, y de esa manera pues la sigue, ¿no? De una manera muy caritativa, ¿no? ¿Por qué a la caridad a veces se le trata de poner un mal nombre? A veces, no sé, es como, no sé si lo habéis notado alguna vez en algunas conversaciones, ¿no? No, eso no es calidad, tendría que haber una obligación, como quitarle, pues eso, la entrega, esa capacidad de amor que se tiene entre los hombres de porque yo lo hago porque quiero. Atender a un enfermo, dar un poquito de dinero. A veces se le trata de decir, no, eso no debería de partir de la voluntad, sino tendría que ser como una especie de obligación que da el Estado. No sé si habéis... Bueno, se ha desvirtuado, me parece a mí, todo el sentido del servicio a los demás. O sea, se ha perdido. En el mismo matrimonio se ve como que te rebajas si estás sirviendo, con los hijos lo mismo, con los mayores lo mismo, ¿no? O sea, se ha desvirtuado y se nos ha ido de la cabeza que la felicidad viene de servir. Es que lo dijo nuestro Señor en el Evangelio, y de ahí tantas desgracias que están pasando, los fracasos matrimoniales, etcétera, ¿no? Es por eso que puede ser incómoda, ¿no? La caridad es por eso que puede ser incómoda para muchas personas, porque te quita el ser egoísta. No puede serlo. Falta de compromiso. Muy bien. Ani, ¿qué hacer cuando a un hijo le cuesta perdonar? Bueno, de lo que dijo Sofía, hablando de la misericordia, creo que también el perdón es una parte también de la caridad, ¿no? El saber perdonar y el aprender a perdonar y también dejarse perdonar, ¿no? Y para esto yo me acordaba una anécdota que contaban de Santo Domingo Sabio, que se habían juntado dos muchachos a pelearse en un campo a pedradas. Entonces, antes de empezar a pelear, Santo Domingo levantó el crucifijo y les dice: miren a Jesús, que dio la vida por ustedes, y ustedes no son capaces de darse la mano como amigos. Y bueno, era Santo Domingo Sabio, ¿no? Los muchachos largaron sus piedras y se dieron la mano. Y esto también es para darnos cuenta que el perdonar también nos viene de Dios, porque a veces cuando nosotros queremos perdonar solamente, nos cuesta mucho más si nos unimos a ese perdón que Dios da, que nos lo da en la cruz, nos da en el sacramento de la reconciliación, en la confesión, ¿no? Nos da la fuerza. Y en esto que yo creo que a un hijo
desde chico, uno tiene que acostumbrarle a mirar el crucifijo, a enseñárselo y decirle, Besa, hoy pensá si no estuviste mal, pensá este clavo que le pusiste a Jesús, Jesús sufrió por vos, por esto que hiciste. Entonces, ese amor, el ver ese amor presente en un crucifijo a un hijo, le tiene que ir motivando al tener él la grandeza del alma para poder perdonar a veces cosas de chiquito sencillo y de grande pueden ser un poco más difíciles, ¿no? Pero todo se puede también con la gracia de Dios, ¿no? Y también esto, también para los mayores, cuando uno dice, bueno, a mí quiero perdonar, pero me cuesta perdonar, y bueno, en el Evangelio también dice, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces. Y esto es porque nos cuesta, porque a veces queremos perdonar, nos surge esta bronca a veces del recuerdo del agravio, pero con el amor de Dios eso se tranquiliza y uno vuelve a perdonar 70 veces o las veces que Dios quiera, ¿no? Yo recuerdo, me pasó a mí, vamos, mi abuela siempre me decía, hay que ser bueno porque si eres malo estás crucificando a Dios en la cruz, o sea, le estás poniendo como una espina. Yo pensaba, pero ¿cómo puede ser si ha pasado hace 2000 años? O sea, esto que me cuenta la abuela, y es un tema pues, que ha salido otras veces y yo lo he hablado con hijos míos. Y al final he tratado de buscar como ingeniero un pensamiento racional, ¿no? Y la explicación que encuentro es que realmente Dios no tiene tiempo. Por lo tanto, hoy en día, ahora mismo, Jesús está siendo crucificado en la cruz. Si quitamos el concepto de tiempo, así yo lo trato de explicar a mis hijos. Bueno. Es decir, efectivamente, o sea, tú estás diciendo una mentira y estás haciendo sufrir a Dios en la cruz. Tú estás haciendo un acto de caridad, un acto bueno, y tú estás quitándole sufrimiento a Dios. Claro, y también digo, esta idea de dar una nueva oportunidad, enseñar a los hijos, ¿no? Así como Jesús siempre nos da una nueva oportunidad, también junto con el perdón tiene que haber como una apertura, decir, bueno, quizás te lastimó, pero no es una mala persona, siempre salvar a la otra persona buscándole la parte buena. Eso se enseña también, ¿no? Y es a enseñarle a ponerse en los zapatos del otro, qué le habrá llevado a esa persona a hacerte daño, no tenés que tenerle rencor, tenés que perdonar junto con Jesús, ¿no? Eso me parece que es importante enseñar también. No, muy bien. Sofía, ¿por qué se habla de que la virtud de la caridad es de las virtudes teologales la que trasciende? Es la única trascendente porque es la que nos vamos a llevar al cielo. Porque en el cielo la fe es la que nos vamos a llevar al cielo, porque la fe y la esperanza ya no la necesitamos ahí, tenemos a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí nuestro objeto va a ser amar plenamente, integralmente y perfectamente. Entonces la caridad es amor, es la única que trasciende al cielo. No, muy interesante, es la única que nos vamos a llevar al cielo. Y me gusta lo que dijo, que la única que vamos a llevar, quiere decir, con todas estas obras buenas de amor vamos a llevar. Así que está bueno eso. Efectivamente. Bueno, ahora pasemos a comentar algún plan de acción. Entonces yo os invitaría, si quieres, Blanca, comienza tú, algún plan de acción que puedas recomendar a los que nos están viendo y que inclusive lo pueden tomar como ejemplo para hacer o ponerlo en práctica en su casa. Sí, porque el plan de acción al fin y al cabo es ese poner en práctica, ¿no? Primero nos marcamos un objetivo con una virtud en este caso, ¿no? Mejorar en la caridad, y luego vemos pues una motivación y un plan y unos medios para llevarlo a cabo, ¿no? Y mejorar todos en esa virtud. Entonces, bueno, en casa solemos hacer un plan de acción muy recurrente, además, que en cuanto hay una época pues de más convivencia, en verano, por ejemplo, en las vacaciones, y se acrecientan por gracia, por desgracia, con la convivencia, con el roce, por la confianza, pues entre hermanos lo que pasa es que discuten, que se chinchan, que se molestan, y yo creo que no hay cosa que más moleste a unos padres y que más exaspere, porque es como muy pesado, ¿no? Entonces, bueno, en esa época solemos hacer un plan muy divertido que le llamamos el amigo invisible, que ponemos en una cajita los nombres de todos, los padres incluidos, y por las mañanas en el desayuno todos juntos cogemos un papel sin que lo vean los demás, de tal forma que a cada uno le toca el nombre de otro de la familia. Y durante ese día tienes que tener detalles, muchos detalles de cariño, y decirle muchas cosas buenas al que te ha tocado. Y en la cena por la noche cada uno dice quién era su amigo invisible.
de tal forma que si han tenido muchos detalles contigo, pues lo adivinas, ¿no? Y claro, hace gracia porque da pie a muchas, pues alguno que tengo más en la edad del pavo y más vacilón, pues tiene detalles con todos para confundir y que no sepan quién, ¿no? Bueno, pero lo que hace es elevar el nivel de detalles y oyes comentarios tipo, ¿te hago la cama? No sé quién, ¿quieres que te lleve la mochila? ¿No? Y de repente oyes cosas pues que no se suelen oír, ¿no? Bonito. Sí, sí. No, muy bien. Yo tenía también un plan de acción de una familia argentina que era el amigo de uno de los chicos que tenía 10 años, que está con una enfermedad muy grave y cada tanto lo internan con muchos dolores y muy difícil la situación. Entonces, toda esta familia, que era una familia de un papá, mamá y 3 hijos, armaron, él era hincha de un club de Boca, un club de fútbol en Buenos Aires. Entonces, le armaron... ¿Quién no conoce el Boca? Boca. Bueno, le armaron banderines, cartas, fotos, camisetas, y fueron juntando durante 15 días para llevarles a la próxima internación. Entonces le adornaron todo el cuarto, y entonces el resultado es que le dice el chico a la madre, creo que esta vez me va a doler un poco menos, ¿no? Como el resultado de ver como todo ese cariño que le habían brindado toda esa familia que durante 15 días estuvo preparando todo esto para hacerle a Mateo la internación más agradable. Muy bien, ya para terminar, si pensar en un mensaje que os gustaría reforzar para que se queden nuestros televidentes. Sofía. Que les enseñemos desde pequeñitos esa jerarquía del amor, ¿no? Dios, los demás y luego nosotros. Blanca. A las familias cristianas nos conocerán por lo que queramos a los demás, por el amor. Muy bien. Y yo creo que presentar a los hijos a Dios, ¿no? Que es el amor, es como la fuente del amor, ¿no? Yo pienso también desde muy chicos, no tener miedo, presentar y acercar a los hijos a Dios. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, ha estado muy interesante. Aquí vemos que la caridad realmente es reflejo del amor, el amor es Dios y es, como bien decía Sofía, lo que nos vamos a llevar al cielo. Quisiéramos recomendarles un libro para seguir profundizando en estos temas. En este caso va a ser el escrito por Alfonso Aguiló, que se llama La tolerancia, es de la colección Hacer Familia y de la editorial Palabra. Y como siempre, agradecerles que hayan estado con nosotros y habernos acompañado en este programa, y recordarles que la primera obligación de los padres con respecto al apostolado son sus hijos. Y para ello es muy bueno conocer, vivir y saber defender la fe. Queramos mucho a nuestra Iglesia y recemos mucho por el Papa. Muchísimas gracias, hasta el próximo programa.